La voz de Santiago Chalar nos trae hasta el comienzo del segundo bloque de la mañana de la diaria, interpretando Gurí Pescador, una preciosa elección musical de nuestra comunidad suscriptora, con la que entramos a la primera entrevista de este viernes, que nos va a, digamos, a llevar y a direccionar, quiero decir, la atención hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde siempre pasan muchas cosas, y más todavía cuando es año de negociación colectiva, de ronda de consejos de salarios. Entonces, para hablar de esos temas, estamos recibiendo a Marcela Barrios, que es la directora nacional de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buen día, Marcela, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te tocó llegar a Café La Diaria en día de festejo. En día de festejo de cumpleaños, sí, sagitariano. Exactamente, sagitariano. No sé si eso quiere decir algo, pero... Mi hijo es de Sagitario y es un sol. Así que mirá, los sagitarianos venimos con ese certificado de calidad. Bueno, terminamos aquí la entrevista de la mañana de la diaria. Antes de ponernos a hablar de las cuestiones del trabajo, en la mesa hay café, como estamos de festejo, atrás de la línea de cámaras hay alguna cosita dulce. Marcela creo que no tuvo suerte. Un poco tarde. Llegamos tarde. Pero... Se matan de la risa ahí en el fondo. Muchas gracias, Marcela, por la presencia y por entrar así a esta entrevista. Y bueno, y ahora empezamos a bajar a otras realidades, ¿no? Las realidades de tu tarea dentro del ministerio, particularmente y de arranque vinculadas a esta 11ª ronda de negociación colectiva a nivel de los consejos de salarios. Para empezar, porque ya nos meteremos en la cuestión de cómo avanzan las distintas mesas, la negociación. ¿Cómo se estructura una ronda de negociación colectiva? ¿Cómo es esto de los grupos, de las subdivisiones que hay al interior de los grupos? ¿Cuánta gente está involucrada? Me interesa tener una primera visión a propósito de esos aspectos. Bien, me encanta porque me parece que hace el contexto que a veces terminamos como hablando solo como titulares y no se profundiza en algo que es sumamente importante, además, teniendo en cuenta que en el Uruguay el 71% de la fuerza laboral son trabajadores dependientes. Un 55% son dependientes de la actividad privada y un 16% más o menos son públicos. Y entonces todos esos salarios se fijan, se laudan en lo que es el sistema de negociación colectiva y de consejo de salario. Repetime los porcentajes de público y privado porque ahí me distraje un segundo y es clave eso para tener el mapa. 55,3 son privados y 15,8 públicos. Y cuando digo dependientes, quedan por afuera los que son patrones, los que son emprendedores, los que son cooperativistas, pero el resto de los trabajadores fijan sus salarios de lo que surge de estas negociaciones. Ni que hablar los cotizantes, que Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene una tasa más alta de cotizantes a la seguridad social, pero también en aquellos lugares que de repente no aportan o no aportan por el 100%, lo que surge del Consejo de Salarios se toma como una referencia, o sea, es una referencia para el mercado laboral lo que surge de estas mesas de negociación. En ese marco, este sistema se estructura en nosotros le llamamos mesas de negociación porque son grupos, subgrupos, o sea, pero finalmente son mesas de negociación donde en cada una de esas mesas se negocia por actividad o por rama, específicamente los salarios y las condiciones de salarios de cada una de las ramas, la rama de los supermercados, la rama del trabajo doméstico, la rama de la prensa y así por rama, cadena productiva, se van abriendo estos subgrupos, capítulos que independientemente de los nombres más técnicos son mesas de negociación donde se sientan patrones y empleados, trabajadores, empresarios, a conversar, laudar, negociar sobre sus condiciones de trabajo y sus salarios. En esta ronda de consejos de salarios, a ver si lo digo bien, son 185 esas mesas o esas ramas o esos subgrupos o como se le quiera decir.
Inicialmente estaba ese número, ahora estamos en el entorno de las 166, porque a veces pasa que se fusionan, se abre un subgrupo más, un subgrupo menos, algunas que tienen ciertas particularidades comunes terminan fusionándose, entonces es como un número que a veces va y viene. En este momento tenemos 166 funcionando, que es la ronda más grande de las que vamos a tener, sin perjuicio de que el año que viene vamos a seguir en ronda. A riesgo de que ya lo hayas comentado, para darle un cierre a este pantallazo que hace al contexto, como vos decías, ¿no? A lo macro. Esas 166 mesas, entonces, que se han instalado y con distinta suerte van llevando adelante la negociación, a veces con acuerdo, a veces no. ¿A cuántas personas representan? ¿A cuántas personas trabajadoras abarcan? Bueno, ahí por eso ahí surge el tema con los cotizantes y no cotizantes. O sea, nosotros los datos que tenemos son específicamente de los cotizantes, son más de 500.000, pero por eso te decía que independientemente de si son cotizantes o no, influyen en la vida de los trabajadores. O sea que es un universo de por lo menos 500.000 de personas, pero sabemos que por distintas lógicas que se dan en el mundo del trabajo, esto está alcanzando a más gente. O sea que esto tiene un impacto en el bolsillo, en la economía, en las condiciones de vida de la gente, en la capacidad de compra, indiscutible, muy amplio, ¿no? Que una vez que empieza a darse la lógica salarial que surge de cada una de estas mesas y de lo que se define en ellas, termina haciendo a la realidad nacional. Bajando ahora sí a cómo va esta primera ronda, quiero decir, 11ª ronda de negociación colectiva. Cuando estamos en diciembre y por allá por julio, creo que este proceso se puso en marcha, ¿no? Con la primera sesión en aquel momento del Consejo Superior Tripartito. ¿Qué balance se hace de lo ocurrido hasta ahora desde el Ministerio? Nosotros hacemos un muy buen balance, a pesar de lo que a veces son los titulares de la prensa, en función de algunas cosas. Es la primera ronda que nosotros nos enfrentamos desde estas 11 que han habido luego de la reinstalación luego de 2005, que traía cosas que no estaban cerradas de la ronda anterior. En el periodo anterior hubo lineamientos que eran, podían los salarios ajustar en más o en menos, y en algunos casos esos ajustes en menos eran superiores al futuro aumento, entonces implicaba una rebaja salarial. O sea que si vos hoy ganabas 10, aplicado ese aumento ibas a ganar 8,5, 9, 9,5. Y no, conceptualmente no se puede rebajar el salario. Eso hizo que la ronda 10ª no terminara de cerrar en algunos aspectos, porque quedaba eso, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Se negocia cómo se resuelve. En algunos casos negocian que no lo aplican, que las empresas los perdonan, en otros que queda para la ronda 11ª. Entonces, es la primera vez que iniciamos una ronda sin tener del todo resuelta la ronda anterior. Además, cambio de gobierno, expectativas del movimiento sindical muy altas en relación al cambio de gobierno y a qué iba a pasar con los salarios luego de un periodo que hubo pérdida salarial. Después al final se recuperó, pero todo eso trajo muchas expectativas del movimiento sindical y un cambio también en el paradigma de los lineamientos, porque es la primera vez que se empieza a hablar de conceptos como inflación subyacente, empiezan a introducirse otros conceptos, sumado a una inflación bastante estable y que muchos de los actores venían acostumbrados a negociar en contextos de mayor volatilidad, entonces tenían como más matrizado esto de correctivo, ajuste y precisamente los lineamientos, como están pensados para un espacio donde la economía estaría más estable, no hacen tanto foco en eso. Entonces, bueno,
ahí costó un poco que las partes terminaran de comprender los lineamientos, que terminaran de entender esas dinámicas y de cerrar en algunos casos la ronda anterior o bueno, pasar a incluir en esta negociación esos temas. Todos estos comentarios dan cuenta de una marcha de la negociación colectiva, según entiendo, con más complejidades que las que a priori hubieran esperado o deseado. ¿Está bien plantearlo así? Exacto, o por lo menos, porque bueno, cambios de gobierno hay cosas que uno puede presuponer, pero por lo menos pueden ayudarnos a explicar cuando se habla de la demora, que tampoco es tal, porque hemos estado también mirando promedios de duraciones de negociaciones o fechas en las que se han cerrado en otros años, y es habitual estar en el 28 de diciembre firmando acuerdos, pero bueno, ponele que hubo un enlentecimiento y ahí nosotros le atribuimos un poco a estas cosas. Sin perjuicio de eso, nosotros nos pusimos como objetivo principal para esta ronda lograr el acuerdo entre las partes. No, si bien es una potestad del gobierno, del Poder Ejecutivo, fijar y establecer los salarios mínimos, lo podemos hacer a través de votaciones o de un decreto, nos pusimos como prioridad que es acompañar y ayudar a que las partes lleguen a acuerdos. Y eso también, en algunos casos, ha hecho que se demore un poquito más, porque nosotros no queremos llegar a decir, bueno, cerremos, es esto, sino que, y ahí tienen los tiempos de, bueno, los trabajadores tienen que hacer sus asambleas, los empresarios hablan con el resto de sus mandantes, sus delegaciones, también a veces hacen asambleas con otras gremiales del interior del país. Entonces, bueno, ahí eso también lleva a los tiempos. El otro día, el lunes, en TV Ciudad, el ministro Juan Castillo dijo que hasta ese día se podía decir que en 50% de los ámbitos de negociación se habían ya alcanzado acuerdos, había acuerdos cerrados. En 15% ya estaban redactados y por ende encaminados, aunque faltara todavía la concreción en términos formales, y por ende había, digamos, un 35%, el resto en el cual los acuerdos, incluso la redacción, estaba todavía lejos o pendiente. No pasaron tantos días, estamos a viernes. El escenario hoy, en términos de avances en los distintos grupos, ¿es más o menos el que yo recién repasé o ha habido alguna novedad? No, estamos ya cerca del 70% de mesas cerradas. 54 cerradas, redactados y un 17 próximos a cerrar con borradores circulando. O sea, estamos arriba del 71% de mesas que ya están cerradas o en vías de cerrar, lo cual, como te decía, más allá de todas estas demoras, estamos llegando a fin de año con mesas que se están cerrando y con porcentajes que día a día se actualizan. O sea, ahora, de acá me voy a firmar el acuerdo de las domésticas. O sea, día a día se están firmando distintos acuerdos. Del sector doméstico te quería hacer preguntas específicas porque hace capaz que un par de semanas surgió una discrepancia cuando parecía que todo se encaminaba a firmar un acuerdo que, como decías, finalmente se va a suscribir hoy. Antes de pasar al sector doméstico, porque ahora quiero hablar por sectores. También antes te quiero contar otra cosa. Bien, y yo te hago una pregunta previa y ya me contás. Ya que me dijiste que esta semana entre el lunes y el viernes hubo diversas novedades. Si yo te digo, ¿cuáles de las novedades, dejando de lado lo del sector doméstico, destacás de las que hubo entre martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Qué titular nos podés aportar? No, creo que de los que tienen mayor cantidad de impacto de trabajadores y trabajadoras es la de las domésticas. Y después hubo una ayer de lo que es la mesa coordinadora de entes, que es de la negociación pública. Nosotros ahora estábamos centrándonos más bien en los privados, pero bueno, ayer cerró la mesa coordinadora de entes que abarca UTE, OCE, ANTEL, ANCAP, ANB, son 10 entes ferroviarios, 10 entes que laudan en ese espacio y que firmaron ayer. ¿Y a cuántos miles de personas eso involucra? No lo tengo. Pero son decenas de miles, ¿no? Claramente. Sí, mira, es UTE, ANTEL, Instituto de Colonización, Asociación Nacional de Vivienda, ANCAP, OCEAFE, Correos, Asociación Nacional de Puertos y BPS. Bien, o sea que ahí hay un dato importante. Ayer eso cerró. Ayer. ¿Qué consideración puedes hacer, grosso modo, del tono del acuerdo alcanzado? Y bueno, tiene
tiene unas licencias para cuidados muy buenas, extienden hasta los 6 meses de licencia para el padre o la madre luego del nacimiento de un hijo. Tiene horas para asistir a eventos vinculados con la escuela, eventos escolares. Tiene promoción a la vivienda y limpiasueldo se llama en el más conocido, pero le llaman mecanismos de alivio financieros. Para gente que tiene ciertos niveles de endeudamiento, exacto, es eso, ¿no? Sí, la mayoría, Un tema muy delicado ese. Todas las mesas de los públicos han incluido estos alivios financieros y el tema de posibilidades de acceso a la vivienda, en cuanto a que se entiende que son trabajadores que es como relativamente fácil poderles retener el salario, entonces tendrían más facilidades a ciertos créditos en esto de cuando no tenés el ahorro previo suficiente que te piden a veces las instituciones financieras. Antes de pasar al sector privado, porque tenemos lo de las domésticas, el sector doméstico pendiente, y de ahí pasaremos a otros, querías hacer un apunte más, me habías dicho. Vamos con eso. En esto de que la ronda, por lo menos la sensación es que se ha demorado, que nosotros lo relativizamos, como te estaba contando, priorizando el acuerdo de partes. Vamos un 75% de las mesas cerradas con acuerdos tripartitos y un 16% de acuerdos entre empleadores y trabajadores con abstención del Poder Ejecutivo, lo que hace a más de un 90% en el que las partes se han puesto de acuerdo. Entonces también eso es de las cosas que nosotros queríamos impulsar y fortalecer. No que el Consejo de Salarios pase porque termine votando el gobierno con los empleadores o el gobierno con los trabajadores, sino que sea verdaderamente espacios de negociación y que el Poder Ejecutivo contribuya a esos espacios. Entonces, bueno, estar cerca de 90% donde los empresarios y los trabajadores, que son los verdaderos protagonistas de la negociación colectiva, alcanzaron acuerdos, nosotros también lo ponemos como otro logro. Ahí en votación entre empleadores y trabajadores con abstención, porque no todos lo tienen por qué saber, son pequeños apartamientos del poder de los lineamientos, pero que para el Poder Ejecutivo le hacen diferencia, y entonces nos abstenemos, no los acompañamos, pero habilitamos a que ellos los acuerden igual. A ver esto de priorizar el acuerdo entre las partes. A ver si entiendo. Un escenario o una de las posibilidades cuando se da ese escenario que el Poder Ejecutivo se abstiene podría ser una pauta salarial por encima de los límites establecidos al comienzo de la ronda, que a veces puede generar dudas por lo que eso puede generar en términos de presión inflacionaria. ¿Ese es un ejemplo? ¿Eso ha pasado? Excesivamente cosas así, porque otros los hemos acompañado igual, o donde los sectores asumen un no traslado a precios. O sea, estamos tratando en todos los casos de ayudar a acompañar. ¿Y en qué sectores se abstuvo el Poder Ejecutivo? Y bueno, nos abstuvimos, por ejemplo, en los de la banca, ahí porque ellos tenían temas vinculados a que la inflación iba a poder subir más de las proyecciones del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo está convencido que la inflación se va a comportar como son sus previsiones. Entonces no estamos de acuerdo en poner las previsiones de inflación y los gatillos que ellos están poniendo, pero fueron acuerdos que tanto AEU como la Asociación de Bancos hizo. De ese estilo, pero ahí nosotros el foco lo hacemos en que los verdaderos actores de la negociación acordaron. O sea que por un lado tenemos la posibilidad de que las tres partes acuerden, por otro lado que haya dos que se pongan de acuerdo y conformen una mayoría, y después me pregunto qué pasa cuando las partes no se ponen de acuerdo. Ahí, a ver si lo digo bien, el último escenario, el menos deseable pero a veces necesario, es el de un decreto del Poder Ejecutivo a falta de acuerdo. ¿Eso puede pasar? Sí. Nosotros, antes de eso presentamos una propuesta de acercamiento elaborada por el Poder Ejecutivo, que habitualmente se recoge los avances de lo negociado en las mesas, y cuando eso no prospera se presenta una propuesta de votación. Ahí, en la mayoría de los casos, se vota
uno vota con el Poder Ejecutivo, el otro vota en contra y ahí se hace un acuerdo por mayoría entre empleadores o entre Poder Ejecutivo y trabajadores. Ahí hasta ahora llevamos un 6% de votaciones con el sector empleador y un 1% de votaciones con los trabajadores. Y en el caso de que esto no sucede, que hasta ahora no nos ha sucedido en ningún caso, pero no lo descartamos hasta que no pasemos raya, se convoca a votar y no vienen, no se presentan o lo que sea, finalmente el Poder Ejecutivo tiene la potestad de sacar un decreto estableciendo los salarios mínimos para el sector. Hecho este repaso, te propongo ahora sí hablar de sectores específicos, Dale. empezando por el del personal doméstico, porque hace capaz que 2 semanas, yo no recuerdo la fecha exactamente, se había anunciado la firma de un convenio colectivo entre el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y la Liga de Amas de Casa, que representa al sector empleador en ese rubro, que por primera vez en la historia, se había dicho, incluiría 3 categorías para este sector, dando así espacio a un reclamo de larga data, ¿no?, del sindicato del personal doméstico. Sin embargo, en aquel momento, desde el sindicato se denunció que cuando estaba todo dado para firmar el convenio, se agregó una cláusula, así se dijo desde el sindicato, que no estaba en el acuerdo original vinculado al fondo social, a un fondo específico, y por eso, bueno, en aquel momento se dijo que el personal doméstico sentía desprotección y quedó de lado la posibilidad de cerrar ese acuerdo que, me decías hace un rato, hoy se va a terminar firmando. Bueno, ¿cómo se va a firmar? Para empezar, ¿con qué características? ¿Y qué fue lo que pasó cuando antes parecía todo dado y no se pudo concretar? Bien, ahí es otro hito que a nosotros nos enorgullece como Poder Ejecutivo, pero también como país, en relación a lo que es el sector doméstico, la legislación que ha ido adquiriendo, sobre todo comparado con otros países, comparados con otros países de América Latina, donde ni siquiera el trabajo doméstico se reconoce como un trabajo. Y bueno, esto sumado al derecho a la negociación colectiva y ahora sumado a que en este acuerdo van a tener categorías laborales y otros beneficios vinculados tanto a cuidados como a salud mental, que son de los temas también que nosotros como Poder Ejecutivo nos interesaba incluir en las mesas y enriquecer la negociación con esos otros conceptos, dimensiones que hacen al trabajo, aunque no estrictamente son salariales, pero que hacen al trabajo. Ahí en el acuerdo se van a establecer 3 categorías: la categoría de limpieza, la categoría de cocina y una categoría de cuidados. Entendiendo que la categoría de cuidados es la que reviste más complejidad y que la persona puede hacer distintas porcentajes, digamos, pero que la de cuidados es la que llevaría más remuneración, pero sí, alguien que cuida también puede eventualmente hacer tareas de cocina o de limpieza. Lo que no, si solo limpia o si solo se le paga el laudo de la limpieza, no podría. Bueno, eso va a implicar también para las personas que hacen esas otras tareas, que son más de 1/3, porque los hogares necesitan muchas veces recurrir a contratar gente precisamente por estas cosas, por cuidado de niños, cuidado de personas mayores, cuidado de personas dependientes. Entonces ahí va a haber un plus, una diferenciación salarial en las personas que hacen tareas que tienen mayor requisito, digamos. ¿Y cómo se resolvió esa discrepancia que en su momento frustró el primer intento de firma de este convenio vinculada a un fondo social? Eso son de las cosas que están en los consejos de salarios y que son como temas que las partes, son temas de las partes que nosotros acompañamos, ayudamos, pero que son, ellas tienen un fondo que se compone con dinero que aportan los empresarios y las trabajadoras voluntariamente, o sea, voluntariamente se puede elegir aportar o no aportar, y es para hacer cosas en común, y surgieron algunas diferencias entre ellos en cómo seguir con el fondo, cómo aplicar. Finalmente lo que se resolvió es instalar una comisión para trabajar con más tiempo fuera de lo que fue la ronda, específicamente en la administración de ese fondo, reglamentar determinadas cosas en cuanto a la reglamentación del fondo y a los usos,
y vamos a estar firmando el acuerdo. Nosotros no estuvimos muy por dentro de esos detalles porque el fondo bipartito es de ellos, digamos. Pero sí, además estábamos contentos con que lo que era el acuerdo marco específico a consejos de salarios, categorías y estas otras condiciones, quedó ese detalle. Bueno, finalmente se subsanó la redacción y hoy lo vamos a estar, como te decía, ahora al mediodía firmando con el plus ese, de que incluyen además cuidados y salud mental, que creo que también para ellas y para la región son ejemplos de negociación colectiva real donde se incluyen y se enriquecen con otros temas. Pasando a otros sectores, me interesa hablar contigo del sector rural. Pocos días atrás, en esa entrevista a Juan Castillo en TV Ciudad, con respecto al sector rural, el ministro asumió que había discrepancias porque el sector empleador pretendía contabilizar como parte del salario a las partidas que se pagan por vivienda y alimentación. ¿Hay algún tipo de salida? ¿Hubo novedades con respecto a esa discusión en los últimos días? Nosotros, esa negociación estuvo muy trancada, muy detenida, pero sin perjuicio de que no se están juntando, no dejamos nunca de pensar en eso. Y estamos trabajando en una propuesta de acercamiento que la vamos a considerar tripartitamente el martes de la semana que viene, que busca un poco cambiar el eje de esa forma de pensar, si es partidas de alimentación sí o no, porque si seguimos por esa línea es una de las cosas que históricamente ha sido un sector que precisamente se decreta, porque no se puede establecer una negociación real, porque hay un tema tan conceptual que si te parás del lado de lo que ha entendido históricamente el Poder Ejecutivo y los trabajadores, los empresarios directamente no vienen ni siquiera a votar en contra. ¿Pero el Poder Ejecutivo tiene opinión con respecto a si está bien que eso se considere salario? Históricamente hemos tenido distintos informes jurídicos, pero ahora lo que elegimos fue tratar de pensar en las posibilidades de llegar a un acuerdo, buscando contemplar intereses de las partes sin tomar una posición sobre el tema de fondo. En el caso de que tengamos que votar o decretar, tenemos una posición, pero en este caso lo que hemos estado es buscando la propuesta de acercamiento que contemple otras cosas, porque también siempre hay cosas que son de intereses de las partes y que quedan liberadas al espacio de la negociación colectiva, sacando lo que es lo salarial, y ahí es donde buscamos en esta propuesta incluir otras cosas que a las partes les interesa resolver y que no son estrictamente el salario mínimo. O sea que pero te lo digo medio así porque la propuesta no la conocen todos. Claro. Hemos hablado de estos conceptos, pero no la hemos pasado por escrito y no sería serio que se enteren. Resumiendo, el Poder Ejecutivo tiene opinión, pero no la quiere dar mientras haya chance de encontrar determinados acuerdos. De encontrar un acuerdo tripartito que sería deseable para el sector, para que verdaderamente puedan negociar realmente, porque los trabajadores rurales tienen el derecho, pero por distintas vicisitudes son muy pocas veces las que se ha dado efectivamente, porque muchas veces se termina en el decreto y queremos romper un poco esa lógica. Cambiando de sector, digamos, ¿cómo va la negociación a nivel de supermercados? Supermercados, hicimos una propuesta de acercamiento la semana pasada, pensamos que íbamos a tener suerte. Ayer tuvimos una reunión y no nos fue tan bien con la propuesta de acercamiento. Las dos partes tuvieron reparos hacia a los empresarios les resultó elevada, a los trabajadores les pareció muy insuficiente, así que seguimos con distancias. Es un sector que quienes han estado históricamente negociando ahí entienden que han habido cambio de actores también en esto de empresas que han sido vendidas, compradas, que hay otros grupos que de repente les ha costado entender un poco estas dinámicas, la lógica de la negociación colectiva de Uruguay, gerentes que vienen de otros países, entonces eso también ha dificultado un poco. Y bueno, como te decía, la propuesta nuestra a unos les pareció elevadísima y a los otros cortísima, así que veremos, porque estamos con distancias todavía.
pero no perdemos la esperanza de poder resolverlo porque es un sector que históricamente llega a acuerdos y en esos casos nos parece que la historicidad hace también a que, bueno, si históricamente llegan a acuerdos es porque han tenido como un training, un ejercicio, un de ceder. Es distinto a lo que pasa a nivel rural. Exacto. Ajá. 2 o 3 focos de interés más es inabarcable, ¿no? Si hay 166 mesas, no podemos hablar de 166 sectores. Alguna que no. Que no tenés el dato, entiendo. Vengo. Pero hay algunos temas que, como son conflictivos y muy sensibles, están más en la agenda y seguro los tenés desde ese lugar más presentes. Sé que en torno al puerto de Montevideo ha habido dificultades, ha habido conflictos expresados en las últimas semanas y también había dificultades en la negociación y un rubro que no está únicamente vinculado al puerto, pero que tiene una relación muy clara con esa actividad, que es el del transporte de carga, también, incluso en las últimas horas, ha generado determinadas demandas. ¿Cómo podemos resumir esas dos situaciones? Capaz que hasta, si lo están viendo ahora, estuvo con el tránsito enlentecido esta mañana, precisamente por una medida vinculada al Consejo de Salarios de los transportistas que estuvieron bloqueando la entrada al puerto y eso generó una cola larga de camiones y de tránsito. Ahí es una negociación que hemos presentado Perdón, el bloqueo fue del sector gremial, o sea, del sector gremial, del sector, ¿o no, los trabajadores? De camiones, el Sutra, los trabajadores del transporte. Ahí nosotros presentamos 2 propuestas de acercamiento, luego de que las partes negociaron, intentaron, intercambiaron, presentamos 2 propuestas de acercamiento como Poder Ejecutivo. 2 propuestas hicieron el sector empleador, una hizo el sector trabajador. Le llamo propuestas a modificaciones en relaciones a sus aspiraciones iniciales y seguimos sin poder acercarnos. Ahora los convocamos para que vengan también al mediodía al ministerio a presentarles una nueva idea de trabajo, a ver si por ahí podemos destrancar, pero bueno, es un sector que nos interesa mucho, nos ha ocupado mucho, pero que está siendo difícil que también las aspiraciones iniciales son muy distantes y de repente tienen como mucha cosa para corregir y para mejorar, pero hay veces que no se puede lograr todo tan rápido en un sector donde tiene ciertas cosas que vienen de tiempo atrás, de modalidades de trabajo, cosas complejas a resolver, hasta las esperas, o sea, hay muchas cosas que son como difíciles de regular y eso es lo que está dificultando. Y después el puerto, que es lo otro que me preguntaste. Estuvieron ayer también, más de 4 horas. Y si bien es de los sectores que teníamos identificados como con dificultad, yo creo que puedo ser un poco optimista como nos fue en la reunión de ayer. Después de 4 horas, bueno, los trabajadores, nosotros habíamos presentado varias ideas, no llegaron a hacer propuestas específicas, pero sí ideas. Podemos ir por acá, podemos escuchándolos a los 2 y habiendo tenido también 2 reuniones por separado con los empresarios, con los trabajadores, buscando sus puntos de interés más fuertes. Y bueno, y ayer creo que se destrabó un poco, los trabajadores van a traer una nueva propuesta, una nueva aspiración. Pero la discusión por dónde pasa, ¿cómo se puede resumir? Ahí los trabajadores centraron su único tema en garantizar 13 jornales mínimos de trabajo en el sector. Ellos lo que dicen es que es un sector muy pujante para la vida del país, que un alto porcentaje del PBI pasa por ahí, que mucha actividad económica y financiera pasa por ahí, y que en contrario de lo que la gente cree, que la gente ahí gana muy bien, eventualmente no hay jornales mínimos asegurados y que a vos te pueden llamar para que vengas a trabajar un día en el mes y que ese día en el mes capaz que te pagan bien el jornal, pero que no te permite sostenerte. Y entonces ellos aspiran no a hacer tanto foco en lo salarial, sino a mejorar las condiciones de trabajo y que les aseguren determinada cantidad de jornales. Ellos piden tener 13 jornales asegurados. Las empresas dicen que por la dinámica de que de repente tienen un barco para descargar hoy y el resto del mes no, eso no se puede asegurar.
Y ahí estamos muy trancados porque es 13-0. Esto involucra a quienes trabajan en las distintas empresas privadas que operan en los puertos. Operadores portuarios. No solo Catunazzi, sino otras. Operadores portuarios y depósitos portuarios. Son muchísimas empresas. Catunazzi y Montecón las más notorias, pero hay hay muchísimas. Decenas, sí, logística, operadores y depósitos. Bien. Y bueno, y ahí es que, claro, en realidad las empresas más conocidas sí tienen los jornales asegurados. El tema son precisamente las más pequeñas. De las que hablamos menos. Marcela, para cerrar el repaso de sectores, estamos en un tiempo en el que hay, en general, si bien cada tanto se presentan excepciones, malas noticias vinculadas al rubro industrial, ¿no? Que es todo un desafío para este país, y ahí la metalurgia o las actividades vinculadas al metal son un componente esencial, diría que hasta aspiracional en términos de desarrollo desde algunos planteos. Y tengo entendido que en el grupo 8, vinculado a industria de productos metálicos, maquinaria y equipo, también había determinadas dificultades en la discusión. ¿Qué actualización podés hacer al respecto? Dos comentarios. El grupo 8 va a estar convocado para el lunes. Es de las mesas que faltaban instalarse y es de las mesas que no tenían resuelta la ronda décima. La anterior. Sí, la anterior. Entonces, bueno, es de los que nos ha costado más. Han habido muchísimas reuniones, intervenciones de altas jerarquías y viene... Y en relación a esto que os planteabas del tema industrial, nosotros estamos estudiando mucho el cambio de precisamente esto, las modalidades de producción, las industrias, los cambios en las formas de trabajo, los desafíos que tenemos por delante, porque ahí se abre un abanico muy grande de oportunidades y de desafíos vinculados a la formación de los trabajadores, a los empleos, a todos los desafíos que vamos a tener en este quinquenio que se vinculan muchas veces con lo que hace a la otra parte que tenemos, que es la conflictividad, que en realidad se dan muchas veces precisamente por estos cambios en innovación tecnológica, automatismo, desafíos vinculados a competitividad. Ahí entra todo el tema de la reducción del tiempo de trabajo, todos otros temas que son líneas de trabajo que también tenemos en Dinatra, que muy vinculadas al mundo del trabajo, que es una de las cosas que estamos frente a una revolución y que tenemos por delante cambios muy sustantivos. Para salir de la 11ª ronda, recién mencionaste la palabra conflictividad, porque claro, la Dirección Nacional de Trabajo está directamente vinculada con la marcha de la negociación colectiva, pero como si eso fuera poco, todo lo vinculado a conflictos que se expresan también pasa por sus ámbitos de mediación, de negociación. Y en ese sentido quiero abordar este capítulo ya cerca del final de la entrevista, tomando como referencia lo publicado por la Universidad Católica del Uruguay en su, creo que más reciente informe sobre conflictividad, el elaborado con respecto a la conflictividad en octubre, ¿no? No el mes pasado, sino el anterior. Y grosso modo plantea ese informe que octubre fue el segundo mes con mayor conflictividad en lo que va del mandato del actual presidente de la República, Yamandu Orsi, y agrego, porque esto no lo dice el informe, nos hemos habituado en los últimos tiempos a noticias vinculadas a conflictos, incluso en algunos sectores de la industria, ya que la mencioné antes, ¿no? El lácteo, el cárnico, y podríamos seguir enumerando, en algunos casos incluso con cierres de empresas. ¿Cuál es el nivel de conflictividad o qué opinión tienen al respecto desde el Ministerio en lo que va del año y en particular de este gobierno? Y ahí es otra de las líneas donde nosotros estamos apuntando a trabajar en más largo plazo, precisamente es en tener nuestro propio indicador de conflictividad y ahondar sobre todo en los motivos por los cuales se generan esos conflictos, porque ahí hemos detectado que no todos los conflictos tienen el mismo origen y por ende la misma solución. Hay conflictos que se dan por el cierre de una empresa o hay conflictos que se dan por una reestructura, por una innovación tecnológica. Otros conflictos son para superar una norma. Entonces, en función de todo ese abanico, es donde a veces entendemos que no podemos poner a todos en la misma bolsa,
porque incluso hasta en el índice de la Universidad Católica se consideran hasta los paros generales como parte. Entonces, a nosotros nos interesa ir más al detalle de, bueno, cuáles son esos conflictos y por qué se dan. No es lo mismo el conflicto de la industria láctea que tuvimos en Calcar, que se dio por el cierre de una empresa, producto de temas vinculados a la industria, al modelo, a la producción, a cómo se maneja la materia prima en ese sector, que es más rentable de repente enviar a un lugar, a otro, y que finalmente la empresa que cerró se había quedado sin materia prima y el cierre se da porque se quedaron sin materia prima, y entonces ahí hubo un conflicto para que les paguen haberes de un mes que habían trabajado, que hasta el día de hoy no lo han cobrado. Los trabajadores de Calcar trabajaron marzo y no lo cobraron, y se enteraron el día antes que no lo iban a cobrar, no les pagaron los despidos. Entonces ahí se dio un conflicto por esa situación. La industria cárnica tiene una situación muy parecida, de empresas que tienen, por temas de los modelos de producción, mucho envío al seguro de desempleo. Sin embargo, hay otros que se dan más bien vinculados a innovación tecnológica, como por ejemplo fue el del puerto con el Navis. Entonces, nos interesa trabajar más y profundizar en los motivos de esos conflictos, porque entendemos que no son todos iguales. Ahora, más allá del informe de la UCUDAL, la mirada del Ministerio del comienzo del año, ¿cuál es? Bueno, tenemos un año que algunas cosas ya venían de antes, como por ejemplo Calcar, que venían con muchos problemas y se desencadenaron en este periodo, y otros productos también del cambio del signo de gobierno, expectativas en relación a los sindicatos, expectativas, y hemos tenido algún aumento más de conflicto. No tanto por la ronda, aunque también en época de ronda de consejos aumenta la conflictividad, pero los conflictos más destacados no necesariamente, salvo ahora el del Sutcra y eso, los que han ocupado la opinión pública no necesariamente han sido en el marco de la ronda, sino que han sido otras demandas, como fue por ejemplo lo de la pesca, lo del Navis. O sea, el Navis es el sistema informático que se aplicó a nivel de Terminal Cuenca del Plata, exacto, que generó una situación que acá estuvo muy presente. Quiero cerrar la entrevista, lo tenía previsto, preguntándote por la pesca, ¿no? Que se define como una actividad estratégica para el país. Tenemos un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y está en dificultades hace mucho tiempo y con un enfrentamiento muy marcado, muy fuerte entre el sector patronal y el sector trabajador. ¿Qué evaluación hace el Ministerio de cómo se decantó la situación de la que tanto hablamos este año y qué novedades hay, si es que la pesca está involucrada, ahí te lo pregunto, en el actual proceso de negociación colectiva? Sí, ahí hay dos mesas de la pesca que están negociando. Una está negociando dentro de los parámetros normales, pero los actores no son los que tuvieron el conflicto, que son los criaderos marítimos. Y después, hay otra que sí estaría estaría en esto de que se estaría instalando en estos días, y que sí es parte de los actores que tuvieron el conflicto. O sea que no empezó a funcionar esa mesa. No, pero tampoco nosotros la habíamos convocado, porque entendíamos que no estaban dadas las condiciones para poner un nuevo tema arriba de la mesa, cuando en realidad estaban terminando el conflicto. Entonces ahí directamente no los convocamos, fuimos conversando por separado, viendo cómo manejamos la situación, pero elegimos no poner un nuevo tema en el sector. Ahora falta poco para que se sienten a hablar, por lo que nos decís. ¿Ya tienes fecha fijada o no todavía? Sí, pero me pierdo un poco la semana que viene. Ahí, es todo un dato ese, o sea, se hará el intento de que en ese ámbito se busque un convenio, quiero decir, un acuerdo en Consejo de Salario.
Y bueno, y después desde el Poder Ejecutivo se han establecido otras líneas de trabajo. Se estableció el sectorial en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la DINARA. Nosotros sí, somos parte, somos invitados, pero en realidad lo dirige la DINARA como para pensar estratégicamente el sector. Y nosotros nos hemos quedado estudiando, que tenemos como varias líneas de estudio para reglamentar convenios internacionales que no estaban reglamentados y ir estudiando un poco más estas cosas que detonaron el conflicto y que bueno, capaz que no de forma inmediata y contemplando las vicisitudes del sector, pero que hay cosas que a través de legislación que se puede avanzar. Entonces bueno, ahí también se formó un equipo del ministerio para ir estudiando esos temas, y después, bueno, hemos tenido instancias con prefectura, porque también es un sector que se involucra a muchos actores, más allá de que nosotros nos centremos específicamente en condiciones de trabajo, seguridad que le compete a la inspección y bueno, tiempo de trabajo, descanso, organización del trabajo, que es en lo que estaríamos un poco ahora abocados a estudiar. Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer haber estado acá.